Muy buenas tardes a todos, una alegría ver tanta gente, especialmente porque hay gente de todo el país, ¿verdad? Tenemos gente de varios departamentos, es una de las ventajas, digamos, de tener esta modalidad de trabajo, aunque extrañamos la presencialidad, incluso desde Galicia están participando, así que bueno, es una alegría. Bueno, bienvenidos a esta nueva actividad del patronato. Hace un tiempito, Francis fue conmigo a recibir a Alejandra en el patronato que nos traía este libro para nuestra biblioteca, y pensamos en una presentación. En aquel momento, en realidad, teníamos todavía la esperanza de que pudiera ser presencial, pero bueno, no fue posible. Tenemos ahora esta instancia. En aquella oportunidad, Alejandra nos contó la historia de su bisabuela, Rosa, que le había llegado a través de su abuela, y nos pareció una historia muy emocionante, muy linda para ser relatada, además de todo el recorrido, digamos, de los lugares que había realizado Alejandra. Así que bueno, no dudamos que seguramente este libro va a ser de mucho interés, y sin más, vamos a lo que vinimos. Así que bueno, vamos entonces a conocer un poquito más acerca de este libro, Rosa, el agua y aquella historia de amor, de sus autores. Vamos agradeciendo a todos los que están presentes entonces. Bien. La gente de Cuentacuentos, del patronato, la gente del grupo de gallego, de idioma gallego, los integrantes de mi taller, del taller literario del patronato, del taller literario Pan de Palabras de la Academia Sagrada Familia, de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Bueno, primero el placer de estar con ustedes, el placer de estar en el Patronato da Cultura Galega y el placer de estar presentando este libro de Alejandra, que sin duda ya se entabló entre nosotros, que eso es lo lindo a veces que nos da el destino, una linda amistad. Así que sin más voy a empezar a hablar un poco del libro. Y bueno, y espero que después podamos intercambiar preguntas y lo que ustedes deseen. Bueno, yo les voy a hablar de Rosa, el agua y aquella historia de amor. Este libro fue realizado por la editorial Yagurú, por un compañero editor que le decimos el Maca, pero que se llama Gustavo Wojenkowski, e integra la colección de Bordes y Desbordes. En este libro, como ustedes ven, además de los autores, se entrelazan en una imagen de tapa y contratapa un suelo de rocas y escasos verdes. Pero en su tapa observamos petroglifos, un pasado con símbolos y dibujos previos a la escritura, que narraban una historia que viene desde muy, pero muy lejos en el tiempo, y nos dejan un mensaje. Lo mismo sucederá con esta historia. Una voz lejana se va a hacer eco en otra voz, y luego llegará a nuestra autora, a nuestra narradora, Alejandra Torres Torres, y ella la dejará grabada en nuestra retina, como un maravilloso e irrepetible momento de tiempo. En la contratapa, ustedes ven un laberinto. Este laberinto propone la presencia de varios caminos que muestran la dificultad para solucionarlo, para llegar a su salida. Y sé que Alejandra va a enfrentar los desafíos de este laberinto con paciencia, con creatividad y con intuición. Ella va a tratar de recuperar una historia que aconteció hace 120 años. La imagen del laberinto del tiempo va a aparecer frente a ella, con sus múltiples opciones de recorridos para llegar a esos recuerdos y a esos lugares. Miles de vueltas y silencios, con sus misterios, sus sombras, sus huellas casi invisibles, y a veces la amnesia
que el pasaje del tiempo va marcando. Alejandra dice, algo se destaca del silencio, no del olvido, porque nunca estuvo atado al olvido. Así inicié esta lectura, descifrando su tapa y su contratapa, intentando saber de qué se trataba esta historia, que en su título nombra a Rosa, nos habla del agua y de aquella historia de amor. También nos habla de la parroquia de Armenteira, del Concello de Meis y dos fechas, Meis, 1863, y Montevideo, 1958, y presenta a sus dos autores, José Luis Lede Aval y Alejandra Torres Torres. O sea, que este libro tiene dos hacedores y dos vertientes que compartirán una unión exquisitamente entramada que muestra dos partes del libro. En la primera parte, Alejandra va recuperando la historia de Rosa, su bisabuela, y en todo lo que rodeó su vida. Durante los años de niñez y adolescencia, Alejandra compartió con su abuela Dolores largas charlas, y en ellas recibe de su abuela una maravillosa historia que va más allá de su origen, una historia que se remonta en el tiempo, la historia de su bisabuela, Rosa. Alejandra busca en este libro los lugares donde vivió su bisabuela, tratando de entender las circunstancias, los lugares, las costumbres, y se compromete así con sus devanceiros, surce espacios, y esas mujeres se unen en un tronco común y una savia que nutre, como el amor que nos nutre y nos une. En esta historia se observan valiosos pies de página que intercalan información sustancial, revelando tradiciones y situaciones, aportando datos del entorno, y a ello se suma el origen y significado de muchos nombres propios y también de distintos lugares. A la búsqueda de Alejandra durante 4 años se suma en la segunda parte la búsqueda realizada por José Luis Lede Aval. En ella se realiza un estudio dedicado y responsable, en el que recupera la historia de Galicia rural y su desenvolvimiento en el tiempo. Los datos aportados son realmente de valor incalculable. Aparece un relevamiento de transcripciones de originales, entre los que se encuentran poderes, testamentos y otros documentos de los familiares de Rosa Rodinio Gómez y José Antonio Millán Romay, que abarca una investigación importantísima realizada entre el siglo XVII y el siglo XIX. Este estudio llega a 10 generaciones anteriores a Alejandra. Todos estos documentos fundamentales nos permiten recrear época, revivir el ambiente del que provenían Rosa y José. Gracias a toda esta documentación podemos entender la vida y los acontecimientos que acaecieron. En la trama del libro se van entrelazando también otros textos. Hay una intertextualidad que, por ejemplo, evoca el hermoso libro que se llama La Tierra sin mapa, de Ángel Rama. Se acercan también otras voces que aportan datos y comentarios que amplían y colaboran con la búsqueda. Lo que más me sorprendió dentro de los agradecimientos, porque realmente desde que estoy en el patronato siempre he oído hablar de ella, es que Alejandra nombra entre sus reconocimientos y agradecimientos a la profesora de gallego Elida Aval. En la narración vamos avanzando paso a paso. Este libro trata de reconstruir una historia en la aldea de Meis,
hace aproximadamente un siglo y medio, donde Rosa, la bisabuela de Alejandra, se hace presente en espacios desconocidos y distantes. Se trata de rescatar una época de tiempo y una historia de amor, la historia de amor que surge entre Rosa y José. La lectura nos permite no solo conocer datos de la familia de ambos, sino distintas formas de vida y todos los avatares del destino que sufrieron en esa época hombres y mujeres gallegos. Representados en ellos están todos los que fueron obligados a no poder manifestarse en su propia lengua, a los que sufrieron opresión, miseria e injusticia, y todos los que fueron empujados a abandonar su tierra y sus costumbres. En muchos de los capítulos de este libro hay acápites de distintos autores. Muchos de ellos son gallegos. En el primer capítulo aparece un acápite de Juan Carlos Onetti, que dice: la vida es uno mismo y uno mismo son los otros. Luego Alejandra nos dirá: somos y hacemos siempre con los otros. Y ese hacer con los otros responde al agradecimiento de la autora durante estos años de búsqueda tan difícil, estimulada también por las personas que la apoyaron, todas ellas presentes en este libro, que sin duda ha sido cuidadoso al nombrarlas junto a los datos relevantes aportados. Le pido entonces a Carmen que ponga la foto que solicité. Apenas abrimos el libro, como testigo de todo lo que va a acontecer en él, está la foto de Dolores, la abuela de Alejandra, la que compartió con ella tantos días de charlas y de charlas. Y esa foto, esa abuela que está allí, la abuela de Alejandra, aparece debajo de la foto la dedicatoria que la recuerda compartiendo en el barrio Fraternidad. Y le puedo asegurar que Dolores, desde su foto, nos mira con esos ojos tan dulces y una sonrisa apenas dibujada, como diciendo en su lenguaje mudo: mi nieta lo logró. Los fragmentos de la vida de Rosa desde la pequeña aldea de San Mamed o San Mamed de la parroquia de Armenteira, región de Salnés, en Pontevedra, se irán uniendo, vendrán hasta nosotros, pero la tarea no es nada fácil y la autora retoma pequeñas frases, ideas, para recuperar fuerzas en esa búsqueda, como si las palabras fueran un imán para atraer al pasado. Quizás las palabras son la magia necesaria para llegar hasta Rosa y para superar este laberinto del tiempo. Dolores, esta abuela, nunca conoció a Armenteira, pero sí recordaba a su madre, a la que amó profundamente. Y durante esas largas charlas le pide a Alejandra que escriba un libro sobre su bisabuela. Le pide que escriba esa historia de vida y de amor. Y este libro va a revivir esa historia, no solo de amor, sino también de rebeldía, una historia que se enfrenta a los paradigmas de la época. Es, según el libro, aquella historia de amor, la primera historia de amor que Alejandra, siendo aún muy joven, conoció. La historia de amor que cambió la vida de la bisabuela, de Rosa. Es importante dejar constancia que el libro hablará de Rosa, pero en su nombre estarán incluidas muchas mujeres gallegas, sobre todo campesinas, labriegas, así como todas las mujeres del mundo que vivieron bajo el régimen de férreas sociedades patriarcales,
donde la mujer no era tenida en cuenta ni tenía voz. Situación que lamentablemente aún existe en muchos lugares. Pero en el título está el agua. El agua, esa palabra, aparece entre Rosa y aquella historia de amor. Se interpone, se para, se hace presente. Igual que el agua de Galicia, que Galicia es la tierra de agua y de lluvia, esa agua indispensable para la vida. Magníficamente descrita está el origen de esa historia de amor. La posesión del agua de riego separa a la familia de Rosa y de José. Ese fue el comienzo de una enemistad absoluta entre esas dos familias. Y junto a esa historia se detalla la problemática de la tierra en las zonas rurales de Galicia, la explotación, los minifundios y también las desigualdades a la que llevaban cuando había distintas posesiones sobre el agua. En el medio de esa enemistad, Rosa ya había sido prometida por su padre al hijo de otra familia y se enamora de José, el hijo de la familia enemiga. Entonces, además de esa historia de amor y todas sus dificultades, aparecen los datos aportados para comprender la forma en que se concertaban los matrimonios hasta el siglo XIX y lo que vivió Rosa, dado que ningún amor podía estar por encima del mandato familiar regido por el padre. Esta historia de amor cambia la vida de Rosa para siempre. El agua se va a convertir en lágrimas. Comienza la historia del aislamiento de Rosa, el poder del padre que la rechaza y le impide regresar al hogar. Rosa, como tantas mujeres, debido a su condición, fue doblemente discriminada, primero por ser mujer y después por ser migrante, por permanecer alejada de su familia y estar exiliada en su propia tierra. Pero también el libro nos habla de José, y lo pone como un ejemplo que se extiende a todos. La lectura muestra una versión descarnada y terrible sobre las soluciones que encuentran las familias humildes para que sus hijos pudieran evitar el mandato de alistarse en el ejército. Los dejo para que cuando lean el libro puedan ver esta historia. Además, ellos sabían que los que eran seleccionados en su mayoría no regresaban por las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. La pobreza marcó a todos esos muchachos con señales de dolor permanente, como le sucedió a José. Continuando con los importantes temas que va abarcando esta historia, el libro nos trae documentos que transcriben y de los cuales se respeta su fidelidad, donde se relata todo lo relacionado con la temática de la muerte y la religión. Constan los documentos en los que las personas dejaban establecidas las misas, oraciones y otros pedidos que le permitirían que su alma entrara en el paraíso. Se agrega a este estudio los abusos de la Iglesia sobre las familias de los labriegos y también el infame negocio de la muerte. En su intensa búsqueda, Alejandra rescata también las distintas formas de enseñanza en aldeas y pueblos y quiénes eran los encargados de la educación. Se hace evidente el analfabetismo
y sus razones, y por qué el porcentaje de niñas y mujeres analfabetas era el más alto, explicando en este libro las causas y las consecuencias de esa situación. Los últimos ajustes de este libro fueron en verano, en la aldea de Meis, pero pasaron más de 40 años desde el momento que aquella niña, llamada Alejandra, sentada en la cocina del barrio Fraternidad, decide revivir la historia en una intensa y nada fácil búsqueda. Alejandra recibió una invitación a comenzar a escribir este libro en el 2016, y el libro fue brotando. Fue brotando en trenes, en aviones, en caminos, cruzó el océano varias veces para tratar de encontrar el lugar donde comenzó todo, en San Amedio o San Mamede, donde vivió Rosa, para encontrar los lugares que compartieron con José Antonio. Como un amuleto que lleva un mensaje de amor, Alejandra viajaba con la foto de su bisabuela. En esa foto, de alguna forma, Rosa regresa a su tierra. En ese regreso encontramos detallados caminos, lugares, monasterios, molinos, construcciones típicas, en esa ruta maravillosa de búsqueda. Y retomo las palabras de Alejandra que dice: más de 100 años después, tras los pasos de Rosa, sigo con la foto en la cartera, su foto. Viajar con esta foto es una forma de viajar con Rosa. Es una foto pequeña, tamaño carnet, pero Rosa está ahí conmigo. Quedan ustedes planteada la pregunta que el libro les va a responder. ¿Qué lugares recuperará Alejandra en su búsqueda para encender nuevamente la lareira con el amor de todos los recuerdos? La historia de Rosa y José continuará en Montevideo a fines de la década de 1890. Ahora es la presencia del océano, el agua entonces en su enormidad, de nuevo interponiéndose, alejándolos de Galicia, de sus rías, de su amada tierra, donde nunca regresarán. Se abarca en este viaje de Rosa y José un estudio detallado e importante desde el punto de vista histórico, relacionado con la migración gallega en el Uruguay. La narración revive todo lo que debió afrontar la pareja en Montevideo, e imaginamos esa situación en miles, pero miles de inmigrantes, y la lucha de Rosa y Dolores para ganarse el sustento. Y a esta historia se suma el sufrimiento de José, un recuerdo demoledor, de dolor, sufrimiento, desarraigo, depresión y locura. Sufrimiento que se extiende como un karma sobre los que pasaron por situaciones similares. Son terribles realidades que lamentablemente muchas veces la historia no cuenta. Este libro representa la voz de dos mujeres vertidas en la pluma de Alejandra, una pluma avesada y paciente. Alejandra pinta una historia en una pequeña aldea que es la forma de pintar el mundo. Y a través de este libro volvemos a Galicia, donde siempre se vuelve por amor, por morriña. Volvemos a Galicia, que es nuestra historia. Volvemos para reconocernos en una mujer que abandonó Galicia, no para tentar suerte en otro país, sino porque sufrió el rechazo de su padre, un destierro familiar que la empuja a abandonar su tierra. Y volvemos para reconocernos en una pareja y en la lucha por su amor.
Toda esta historia venció el laberinto que escondía un pasado tan pero tan lejano. Ese pasado queda marcado en este libro como un trazo profundo e indeleble. Es una historia que se reaviva a través de las palabras que logran vencer el tiempo, su silencio. Debo decirles que este libro merece ser leído, disfrutado, estudiado, gozado y sentido. Podría enumerar todo lo que me emocionó, todo lo que aprendí, todo lo que revaloré del pasado, todo lo que me permitió reflexionar, pero sobre todo entender, todo lo que me unió a mis ancestros. Este libro nos representa como seres humanos, en esa trayectoria vital que siempre nos enlaza con nuestros antepasados, que no debemos olvidar. Saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos nos ayuda a saber quiénes somos en realidad. La forma en que nos relacionamos con nuestras historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos nos ayuda a establecer nuestra identidad, que es esencial, única, auténtica y nos define. Entonces, tengo que agradecer a Alejandra por haber emprendido esta búsqueda incansable y no bajar los brazos hasta alcanzar y lograr que esta historia se hiciera realidad en el papel. También agradezco a todos los que colaboraron con ella. Sin duda, Rosa y José estarán en todos nosotros, representando a tantos hombres y tantas mujeres que no pudieron plasmar su historia para que el mundo la conociera. Así que invito ahora a Alejandra para que comparta unas palabras con ustedes. Bueno, Nedi, muy emocionada, muy agradecida. Le comentaba a Nedi que el libro Maca lo colocó dentro de la colección Bordes y Desbordes. Y bueno, a mí que me gusta darle vueltas a las cosas y buscar significados en casi todo, porque de hecho todo tiene un significado oculto o semioculto. Me puse a pensar que mientras escribía el libro y observaba algunas de las fotos que conservo de Rosa, Rosa siempre aparecía en un margen, en un borde, en una periferia. Y a partir de las historias contadas por mi abuela, yo también me daba cuenta de esa situación de las mujeres, ¿no? De esa forma de invisibilizarlas, de dejarlas recluidas en espacios domésticos. Mucho tiempo después, cuando fui a la escuela y tomé conciencia de lo que era la inmigración, y en el liceo estudiamos siempre los inmigrantes, el mensaje que recibimos generalmente es que, bueno, pasaron penurias, pero luego hicieron la América, prosperaron, y llegan a nosotros nombres generalmente masculinos, ¿no? O sea, concretamente en relación a la inmigración gallega, son muchos los nombres de gallegos que llegaron aquí. Conversábamos con Leonardo, bueno, ni que hablar con Carmen Vázquez Cores, Barreiro y Ramos, otros tantos médicos importantes, comerciantes. De hecho, mi abuelo materno, como yo he comentado, también fue un hombre que llegó aquí y bueno, y prosperó muchísimo, pero no oía hablar de mujeres. Casi que no conocía nombres de mujeres en textos que se las mencionara. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta de que, claro, necesariamente habían quedado prácticamente invisibilizadas en lo doméstico, ¿no? Y por lo general pasaron a ocupar
trabajos relacionados con el servicio, como Rosa era lavandera, trabajó aquí en Uruguay, en Montevideo concretamente, ella vivía muy cerca de la calle, en la calle Ancina, por ahí por las rocas de Minas, y lavaba la ropa en las rocas de Minas. Eran mujeres que, bueno, trabajaban, hacían trabajos generalmente vinculados al servicio de otros, ¿no? Trabajaban, mi abuela decía, lavaban ajeno, lavaban ropa de otros. Y a partir de ahí me puse a reflexionar sobre esa situación de olvido, ¿no? Y de la imposibilidad, como decía Nedi, de tener la voz para contar. El libro, como señaló Nedi al principio, tiene 2 partes, pero si bien la segunda parte es de la que se ha ocupado mayoritariamente el coautor, Lede Aval, en realidad en todo lo que tiene que ver con lo histórico y con lo contextual, también está su intervención, porque no es sencillo para quien no vive en Galicia y no conoce algunas cuestiones vinculadas con las divisiones territoriales, con las costumbres, con la historia cercana y más o menos no tan cercana, comprender en solitario todo eso. Entonces, bueno, ese libro pudo salir también de lo doméstico de Rosa y de lo de mi vida personal, con las historias que me contaba Dolores. Por ahí hay una foto que no sé si Carmen la quiere compartir, que me habían pedido si podíamos compartir. Esa soy yo con Dolores. Es una foto que los que me tienen como contacto en las redes la han visto mucho, pero es una foto que es muy entrañable para mí. Es la primera foto que tengo con Dolores. Yo ahí tendría unos 5 meses, 4, tal vez, no sé si llegaba a 5, creo que no. Eso es en el jardín de la casa de ella, del barrio Fraternidad. Los que no conocen el barrio Fraternidad, que a veces hay discusiones sobre cuál es el barrio Fraternidad, bueno, queda más o menos en el triángulo que se formaría entre Propios, La Rañaga y General Flores. Ahí nací yo y ahí viví mucho tiempo, toda mi primera infancia con ella, ¿no? Entonces, bueno, esas historias que eran todas dispersas, fragmentarias, fueron cobrando otro grosor, fueron tomando un entramado, como decía Nedi, y como lo comenta también Carmen Luna, la profesora Carmen Luna en el prólogo, de pasar de una historia personal a trascender y convertirse en algo un poco más colectivo, porque en realidad Rosa es una de las tantas miles de mujeres que llegaron y bajaron en esos puertos de aquí, de Buenos Aires, pero concretamente de acá de Montevideo, y que luego pasaron a una invisibilización, en su enorme mayoría. Se recuerdan en los ámbitos más bien familiares, pero en otros contextos sus nombres prácticamente no existen. Entonces, bueno, de eso se trató básicamente la escritura y ni que hablar de los enormes agradecimientos que tengo yo para con muchísimas personas, para que este libro pudiera existir y ser tal, un libro perfectible, un libro que bueno, que tuvo todo un proceso y que si lo vuelvo a mirar desde muchos lados, seguiría agregándole algunas cosas y modificando otras. Pero bueno, se trata de eso, de que la escritura también cobra después vida propia. Yo le voy a pasar la palabra a Leonardo, porque prometí no hablar mucho. El libro me involucra mucho emocionalmente y me cuesta mucho hablar con naturalidad total cuando uno está tan involucrado adentro de una escritura. Así que bueno, dejo a Leonardo con ustedes. Bueno, buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, agradecer a Alejandra y a José por permitirme también estar aquí en esta presentación, obviamente a los queridos amigos y amigas del patronato. Y bueno, qué decir que no haya mencionado Ney y que Alejandra en sus brevísimas palabras no logre transmitir con su emoción. Evidentemente es un libro que emociona desde lo individual, desde lo personal, pero también les aseguro que los va a emocionar a medida que lo vayan leyendo. Hoy hablábamos temprano en la mañana con Alejandra de todas las virtudes que tiene esta obra. Yo tengo una mirada muy sesgada porque como historiador, ustedes entenderán que, bueno, soy un apasionado por la historia, y le decía a Alejandra hoy, ¿sabes a qué me hace acordar este libro? A cuando leí por primera vez a Heródoto.
No sé si leyeron alguna vez a Heródoto, pero Heródoto, a medida que iba narrando la historia, iba describiéndonos los paisajes, los aromas, las historias, los diálogos. Y eso es lo que hace Alejandra, y lo que hace José en esta obra. Es realmente maravilloso cómo un libro puede contener diferentes aspectos, no solamente diferentes historias, porque este libro dejó de ser la historia de Rosa. Este libro es la historia de Alejandra, la historia de José, la historia de miles y miles de mujeres que cruzaron el Atlántico, y no solamente las gallegas, ¿sí? Recordemos que el siglo XIX fue un siglo caracterizado por las grandes corrientes migratorias hacia América, muchos de ellos buscando nuevas oportunidades, otros de ellos escapando de diferentes realidades, buscando oportunidades, no solamente económicas, sino, por ejemplo, poder vivir, por ejemplo, estas historias de amor que Alejandra nos hace llegar. ¿Cómo construye ese libro? Bueno, lo construye Alejandra y José construyen este libro en una convergencia de diferentes metodologías. Hay historia oral, y hay una historia basada en documentos que es maravillosa. A mí particularmente, yo debo felicitar a José por su estupendo trabajo. Hoy le comentaba a Alejandra, le decía, qué increíble la cantidad de documentos, porque hoy, esta semana lo leí por segunda vez, y decía, qué impresionante la cantidad de documentos, la calidad de estos documentos y la antigüedad, ¿no? Es un trabajo arduo, sumamente difícil. En las carreras de las humanidades, en historia, hay una línea que bueno, los historiadores les llamamos ciencias auxiliares, que es la diplomática, que se encarga justamente de ahondar en torno a los documentos. Bueno, acá José hace una transcripción que es impresionante. Yo lo tengo que decir, y ahí se sonríe, pero es así, ¿no? Uno tiene que felicitar este tipo de trabajos. Pero no solamente es una obra que tiene historia oral y una historia documental, también es un libro que contiene una historia genealógica. También abordan desde la genealogía. Entonces, si uno busca una historia de amor, ¿no? Como un lector que es amante de esas historias de amor, en este libro lo encuentra. Si uno es un curioso para conocer cómo era la tierra de Galicia en estos años, también lo va a encontrar. Si quieren historiar la inmigración, también lo van a encontrar aquí. Es decir, es un libro que tiene muchas caras. Y eso es una gran virtud. No toda obra logra ese equilibrio y que lo convierte en una obra que la puede leer un historiador, que la puede leer un profesor de literatura, que la puede leer un adolescente, que la puede leer un aficionado. Realmente yo recomiendo la lectura de este libro. Y sinceramente, mencionar algunos de los aspectos que ya mencionaba Neddy, ¿no? Que ya mencionaba Neddy muy oportunamente, que es esta historia de las mujeres que en algún momento una filósofa india llamada Gayatri Spivak escribió una obra que se llamaba ¿Puede hablar el subalterno? Y en esa obra Spivak plantea que las mujeres son sujetos subalternos desde el punto de vista historiográfico. ¿Por qué? Porque no tienen voz, porque se les ha negado la voz. Y si nosotros vamos a la historiografía, vamos a los libros de historia, son pocas las mujeres, ¿no?, que son recogidas por la historiografía. Y este libro creo que
hace un muy buen trabajo en esa línea. Yo sé que no es un libro escrito por historiadores, no lo es, pero creo que es una obra que logra algo que ningún historiador, ¿sí?, podría haber logrado. Y eso es una gran virtud de esta obra. Alejandra le da voz a Rosa, en el sentido que Michelet decía por allá por el siglo XIX que el objeto de rescatar la historia es revivir a los muertos. De alguna forma, Alejandra trae nuevamente a la vida a Rosa. Y por supuesto que está emocionada Alejandra. ¿Cómo no va a estar emocionada? A mí me emociona, ¿no? Es para emocionarse, es para emocionarse. Entonces, destacar estos puntos, simplemente, destacar la virtud desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de la historia, y poner la vara bien alto para quienes trabajamos sobre inmigración. Con Alejandra integramos un grupo que se llama GEMFA, ¿sí?, que es un grupo de estudios de migración y frontera, y tenemos bien claro que esta obra va a ser una obra referencial, por lo menos ya forma parte de la bibliografía de mi seminario, ¿sí? Porque realmente yo, de la cantidad de libros que he leído sobre migración, todavía no he encontrado un libro que narre la historia, no una mención, la historia de una mujer migrante. Y sé que no es producto de un trabajo fugaz, sino que ha llevado un largo tiempo, ¿sí? Ha llevado un largo tiempo. Bueno, creo que ahondar en aspectos que ya abordaron las compañeras no tendría sentido. Invitarlos e invitarlas a leer la obra y pasarle la palabra a la querida amiga Carmen Luna. Hola a todos, no sé si me oyen y me ven. ¿Sí que me ven? Perfectamente. Hola, buenas tardes, creo que por ahí, buenas noches aquí en Vigo, en Galicia. Antes que nada quería agradecer a los dos autores, a Alejandra y a José Luis, el gran honor que me hicieron con prologar este libro. Para mí la verdad que fue un honor grandísimo, no son palabras protocolarias las que estoy pronunciando ahora, son realmente ciertas lo que estoy comentando, porque pude además disfrutar con Alejandra su interés, su constancia, ¿no?, a la hora de querer contar esta historia. Ya la conocí a ella precisamente cuando que estaba buscando información de cómo habría salido su abuela, en qué barco y en qué fecha exactamente. Quiero decir que es una historia larga, ya de muchos años. Ha sido para mí un honor ser colega de ella y creo que amiga también, muy amiga de ella. Entonces para mí ha sido un placer, ¿no?, realizar ese prólogo y sobre todo leer la obra. No sé si alcanzaría lo que ella esperaba de mí en el prólogo. Yo lo hice con muchísimo cariño. Y aparte, esta obra son muchas las voces. Ya Nevi lo ha comentado, ha hablado del libro magníficamente, creo que les ha animado a todos para que lo lean. Y Leo también, Leonardo también ha hecho ahora una incursión en algo que yo quería comentar, ¿no?, que era el tema de la oralidad y de otros temas, ¿no?, el hecho de la estructura. Pero sí que quería señalar que ese libro hay una superposición de voces, ¿no?, y una voz y la estructura en general es muy Alejandra. Es decir, que ahí está ella, ¿no?, está presente en la propia estructura, ¿no? Porque yo, bueno, desde el punto de vista filológico, ¿no?, para mí fue muy, ¿cómo decir?,
muy significativa la estructura porque correspondía con su personalidad, ¿no? Entonces, esta obra está persiguiendo algo que yo comento en el prólogo, porque fue lo primero que me vino a la mente, que es ese mito, ¿no? El mito de Osiris, de querer rescatar, ¿no? Isis, que quiere rescatar el cuerpo que está dividido, ¿no? De Osiris en 14 partes y lo consigue revivir. Y finalmente acaba teniendo un hijo que es Horus, y en este caso es el libro. Me parecía muy interesante porque todos esos fragmentos que ella recuerda, vagos, ¿no? Contados por su abuela, precisamente cuando ella no quería hacer los deberes, quería escuchar esas historias, ¿no? En la cocina familiar, que son historias personales, ¿no? Muy familiares, ¿no? Y ella quiere reconstruirlo. Pero ahí también está la Alejandra investigadora, que no solo se va a quedar con el tema de la oralidad, ¿no? Ella quiere reconstruirlo siendo realmente una Isis. Y Isis va a tener que buscar todos los documentos, ¿no? Que puedan escribir la historia de Rosa con mayúsculas, ¿no? Que eso es lo que más, o sea, la consigue resucitar, no solamente porque rescata esos fragmentos, ¿no? Que ella va escuchando, que son vagos, de un Armenteira muy lejana, ¿no? Sino que lo va a tratar. Y no solamente lo trata con la estructura, porque la estructura es una primera parte muy subjetiva, muy emotiva, una segunda parte en la que ha participado de forma muy minuciosa José Luis Lede, ¿no? Indagando en todos estos documentos, ¿no? Sino que vemos que todo eso se fusiona, ¿no? O sea, esa parte subjetiva necesita el apoyo de lo histórico, ¿no? Para que se escriba con mayúscula, ¿no? La historia de Rosa con mayúscula. Entonces, bueno, esa parte, digamos que el libro consta de una parte más íntima, otra parte mucho más documental, y luego es impresionante, y cuando ustedes lo lean, y los que lo han leído lo pueden comprobar, los pies de página. Porque los pies de página son tan importantes, ¿no? Como la segunda parte y como la primera. Porque ahí no ha querido dejar en ningún momento nada que esté documentado. O sea, desde cualquier detalle minucioso de dónde es el origen del monasterio o cualquier dato histórico está documentado a pie de página, ¿no? Entonces vemos ahí por un lado la parte íntima de Alejandra y por otro lado su impronta investigadora que está ahí presente, ¿no? Y de la mano de José Luis Lede en la segunda parte, que está ahí presente de forma muy fuerte, ¿no? Entonces a mí, por eso decía que lo primero que me recordó fue eso, ¿no? Fue el mito de Osiris y esa necesidad y dificultad que a ella le impone, ¿no? Esa dificultad y lo repite y nos lo dice muchas veces. Y en esta parte, en la primera, hay algo que también quiero que comprendan, que tiene que ver con esa dificultad que ella encuentra. Y es que hay un muy fuerte lirismo. Es muy fuerte el lirismo que hay, sobre todo en el tono lírico que ella emplea y el tono repetitivo. Hay muchas estructuras que son repetitivas, ¿no? Hay un discurso a veces entrecortado, pero con eso yo creo que lo que quiere ella es evocar esos vacíos, ¿no? Que ella encuentra en el discurso de Dolores, ¿no? de su abuela, para reconstruir a Rosa. Y vemos que se acaba convirtiendo en una letanía, ¿no? Es como si fuera una poética del conjuro, ¿no? Como una invocación, que lo que espera es encontrar el milagro, ¿no? Y ahí esto estaría unido con lo que ya comentaba Leo, ¿no? Que es el tema de la oralidad, la necesidad de que también no quiere prescindir de ese discurso que ha recibido de Dolores y de la que ella se siente, digamos, que tiene que reconstruir otra vez, ¿no? Ese legado de Dolores. Y lo va a hacer a través de la oralidad, algo que he comentado ya también Leo. Entonces, eso también me ha llamado mucho la atención, con esa necesidad de reconstruir, ¿no? A través de la oralidad. Y diría que utilizando como una frase de Roa Bastos que a mí me gusta mucho y que creo que expresa bien, ¿no? lo que ella trata de buscar, la frase de Roa Bastos dice que los sonidos de la voz, en este caso la voz de Dolores, se acantonan en las costuras del alma. Y me parece que está reproduciendo precisamente esas costuras que trata de reconstruir Alejandra a través de todos estos registros. Porque además hay algo que
que me llama la atención de este libro también, y es que no solamente es importante el discurso, el cuerpo, ¿no?, del texto principal, sino los pies de página y a veces también los epígrafes. O sea que hasta el punto detallista, ¿no?, de Alejandra ha sido escoger cada uno de los epígrafes muy cuidadosamente, ¿no? Y luego otra de las, digamos que símbolos o metáforas, ¿no?, que me ha recordado este libro es que Alejandra se convierte en algo que en el prólogo comento, que es en una doble de riesgo, ¿no? Ese término cinematográfico. Se acaba poniendo en el cuerpo, ¿no?, de sus dos referentes, ¿no?, que sería en este caso su bisabuela y su abuela, hasta el punto de que ella hace el viaje que no hizo Dolores, o sea, que toma cuerpo en Dolores. Y hay algo que me llamó a mí la atención y que no creo que en el libro no está reproducida, y es una foto de ella misma, de Alejandra, en una escalera con el pelo recogido y una trenza, cuando ella en el libro ya nos había comentado que su bisabuela y su abuela siempre tenía el pelo recogido. O sea, ella se convierte en el cuerpo de su abuela y de su bisabuela. Entonces yo creo que es ese doble de riesgo que ella asume. Asume algo que no hizo su bisabuela, que es regresar a Galicia, y ella lo hace con su propio cuerpo. Entonces, ante ambas vertientes, las dos líneas que ella hace, por un lado la historia sentimental, emotiva, la de tomar cuerpo, ¿no?, de reconstruir, ¿no?, con su propio cuerpo la historia de su abuela y de su bisabuela, y por otro lado la científica, la historiográfica, la necesidad de escribir esa historia en la historia con mayúsculas, ¿no?, que es la historia, pues como ya ha comentado Neddy, como ha comentado Leo, de muchas de las mujeres, igual que Rosa, ¿no?, que vivieron estas mismas situaciones. Y no me quiero alargar mucho, solamente, bueno, agradecer a los amigos que me estáis escuchando, al patronato, ¿no?, por organizar esta presentación, y sobre todo a Alejandra y a José por contar conmigo para el prólogo y para esta presentación. Muchas gracias. Quiero darte las gracias de todo corazón. La verdad que, bueno, tu prólogo ya cuando lo leí por primera vez me emocionó supremamente, y quiero comentar algo. Bueno, los que me conocen saben que a mí me gustan mucho las piedras, y no sé por qué, viste, esas cosas que tienen una explicación subjetiva. Elegí hoy un ojo de Horus para estar acá en esta presentación. Y ahora vos hablaste de Isis, y lo tengo acá conmigo, porque bueno, yo soy muy también de los amuletos y esas cosas, pero eso de siempre, ¿no? Y lo elegí mientras hablabas de Isis y de Horus y del mito de Osiris, me quedé pensando en eso. Y sí, ni que hablar, yo creo que alcancé el milagro. Yo creo que lo conseguí porque la escritura de ese libro fue emocionalmente muy difícil, y no lo hubiera logrado sola si no hubiera sido también una escritura en conjunto con Lede Aval. Así que bueno, ni que hablar de todo lo que te debo y todo el agradecimiento enorme de siempre. Ahora vamos a compartir con ustedes una foto que está vinculada con el libro. Es una foto que fue tomada en el lugar de Couso. Esa es la casa en la que vivió Rosa. Es la casa de la familia Millán Romay, que era la familia a la que pertenecía mi bisabuelo José Antonio. Ella vivió allí, de esa antigua casa, tal como nos explicó Hernando Martínez Chantada, que es un historiador local que también fue fundamental en una cantidad de búsquedas y para comprender algunas cuestiones relacionadas con ese periodo histórico puntual sobre el que él también ha escrito. Esa casa en sus orígenes empezó a construirse aproximadamente en el siglo XIV, y desde esa época la familia Millán Romay vivió allí, y allí permaneció hasta, bueno, avanzado el siglo XX. Vamos a ver, vamos a compartir, Francis, el video. ¿Sí? Vamos a compartir un video que fue hecho por Lede Aval, por el coautor del libro. Lo hicimos allí en el lugar de Couso, y estamos hablando precisamente con Carmen Graña, que es la bisnieta del hermano Aquí no de había nada.
que eles que partiran a Así está borracha, Hernando todo. Emilio. Ele foi a Buenos Aires, fixo a casa, que a casa era unha casiña pequenininha ali embaixo. Sí. Fixo a casa, comprou terrenos, escusou de comprar tantos terrenos, que agora están a Silva. Fixo todo. Fixo Mis todo abuelos, él. sí. Porque Sí, decía a abuela, decíame, ai, a nosa casa, hasta partiron a borralla todo. Claro, ao ser todos iguales, o pouco que había, se eran se moitos irmáns. repartía, claro. Pero quer dizer que tivés chama el bisagro por la tua nai, Por a miña nai. e tua nai como se apellidaba? Millán. Era dos Millán, claro. Álvarez que levo o apellido do abuelo, bueno, levo o apellido do abuelo, claro. Millán. Porque esa casa ten moitos anos. Eso ten que estar. Sí, moitos anos. Moitos. Agora vimos que ten Ah, máis esa casa anos. ainda non se... Debe ser máis bella que a nosa. A tua é esta? A miña é... Non. É máis bella, según... Sí, bueno, xa se nota. Bueno, xa se nota non porque nós damos de moita Saca unha reza. foto Claro, despois. É o que te iba a dicir eu, que non se pode dicir que é máis bella, ao mellor había unha casa aquí antes que aquela. Claro. Non sei, bueno, douxolle moita reno, as paredes quedaron igual, pero... Ai, que bonito, de verdade. Vai que sei que non se ven agora, No, no se ven. Hola. Non se ven agora que son mira. Isto non sei porque me pareceu a min de Rosendo, teña... Sí, sí, sí. Teña... Ese é o xenro de Rosendo. É neto do outro, E non? o outro é neto. Por eso me pareceu o velo, dixen, isto é de Rosendo. Non son os que teñen o jaliñeiro aí, só fixeron o pai. Bueno, el trabajo de edición fue de Francis, que fue mi salvavidas, porque yo, a pesar de haber sido ayudada por Anastasia, no había logrado compaginar bien el video para compartirlo. Así que bueno, mi agradecimiento, no solamente a Francis, a todas las compañeras del patronato, Nedi, Carmen, Ana, bueno, María del Carmen. Bueno, yo creo que ahora todos querrán conocer a Rosa. Ese es el que es nuestra protagonista. Así que pedimos a Carmen que nos muestre la foto de la bisabuela de Alejandra, esa bisabuela que ha llegado hasta nosotros desde Armenteira, y miren la cara de felicidad que tiene porque está con nosotros. Realmente es muy emocionante. Esa es una de las fotos con las que yo viajé para llevar simbólicamente a Rosa a Armenteira, a San Mamede o San Amedio, allí en el Consejo de Meis. Ahora dejamos para ustedes, para los que deseen hacerle alguna pregunta a Alejandra, nos levantan la mano, que así se activa el micrófono, y bueno, los que quieran preguntar sobre el libro, sobre esta historia. Quiero mandar un saludo muy especial a alguien muy especial para mí, ya que estamos hablando de abuelas, porque escribí, yo le dije que tenía que estar. No, él está porque quiere, y es mi nieto querido Lautaro, que ya lo vi por ahí, y bueno, y para mí es una enorme alegría porque él es una continuidad también de toda esta historia. Mirá si Lautaro escribe después un libro sobre Alejandra. Exacto. Va a tener que ser un libro sobre el caos, porque una cosa que me gustó mucho que dijo Carmen es esa estructura personal que es un poco caótica y que es verdad, tiene un poco que ver también conmigo, que no tengo un orden muy canónico. Pero bueno, yo estoy muy agradecida a todos los que nos acompañaron. Me siento realmente profundamente agradecida con todos. Hay gente muy querida que está allí, y bueno, ahí estoy viendo a Daniel, está María, muchos exalumnos, amigos. Saludos. De la escuela. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Con respecto al libro, está en Montevideo, en los circuitos de librería tradicionales, está en Escaramuza, está en la librería Montevideo, en Puro Verso, en el Castillo Vagabundo, que bueno, lo ha distribuido todo por allí Maca, y
en conversación con Maca y en acuerdo con él, para los socios del patronato que tuvieran interés, tienen un descuento especial, se pueden poner en contacto con nosotros y con gusto se los hacemos llegar. Hola, ¿puedo hablar? Sí. ¿Cómo no? Carmen, adelante. No, me siento aludida porque no quiero que quede la imagen de que te diga que eres caótica, cosa que no quise decir. No quise decir que eres caótica, pero los que conocemos a Alejandra sabemos que habla con pies de página. Eso no lo podemos ocultar, Carmen, porque por aquí están muchos exalumnos míos que saben que cada vez que yo hacía un esquema en el pizarrón, ellos tenían que preguntarme cómo era que seguía ese orden del esquema. Y bueno, eso es porque no quería hacer los deberes, ¿viste? Yo vivía en capilla, siempre con alguna penitencia, algún rezongo, entonces bueno, eso lo tengo ya de mi matriz. No, pero por favor, que no quede esa imagen porque no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que sí, Alejandra habla como a pie de página, que necesita refrendar y fundamentar, ¿no? Que quiso hacerlo y que me parece muy interesante esa estructura, una estructura muy interesante porque no solo fue lo íntimo, sino que también está todo anotado a pie de página y documentado en la segunda parte, pero que responde a la personalidad de Alejandra, pero no por caótica. Lo importante es que los fragmentos se unan para darle la estructura. Así que aunque sea caótico, lo importante es que en ese caos se logra una unidad. Y eso creo que es lo que vale. Bueno, primero mi agradecimiento al Patronato de la Cultura Galega, que nos da estos espacios en los cuales la amistad crece, la cultura crece, y crece también nuestro amor por Galicia. También agradecer a todos los que están presentes, a tantos amigos de Alejandra, hasta a la profesora Carmen Luna, bueno, a todos los amigos, a Leonardo Guedes, y bueno, a todos los que están presentes, muchas gracias. Y bueno, le doy la palabra a nuestra presidenta, la doctora Ana Lorenzo, y bueno, muchas gracias y espero que podamos disfrutar, yo ya lo disfruté, pero que puedan disfrutar este hermoso libro. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, de mi parte también, como patronato, agradecer, bueno, especialmente a Nelly, a Alejandra, a Leonardo, a Carmen Luna y a todos los que nos han acompañado hoy. Ha sido una hermosísima presentación. Todos quedamos con muchas ganas de leer el libro, así que agradecerles por la presencia. Y ya aprovecho también, pasamos a los avisos parroquiales para decirles cuál es nuestra próxima actividad, que va a ser el día 4 de junio, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Va a ser una actividad del Obradoiro de Cuentacuentos. En realidad fue una actividad organizada, preparada por el taller de cuentacuentos que coordina Susana de León, relacionado con lo que fue el Día Nacional del Libro aquí en Uruguay el 26 de mayo, ayer. Pero se va a realizar el 4 de junio para dejar unos días, ¿verdad?, entre esta actividad y la otra. Así que bueno, nuestra próxima actividad será entonces esta actividad de cuentos de nuestro Obradoiro de Contacontos del Patronato. Los esperamos entonces en la próxima actividad, 4 de junio a las 19 horas, y reiterar nuestro agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias.